ya son distintas variedades que hace una polinización cruzada, ¿no? De cada yema de esas de flor que hemos visto antes sale un pequeño racimo que tiene entre 5 o 6 flores. En condiciones normales se deberían traducir en tantos frutos. Como veis ahí una estructura de la flor seccionada. La flor es son 4 o 5 pétalos que están totalmente soldados y lo que hacen es como una especie de embudo. Entonces tiene una estructura la flor que la hace que el viento trabaje poco en cuanto a la polinización. Por un lado está cerrada de una especie de embudo y por otro lado tiene lo que se llama el pistilo súpero, que quiere decir que está por encima de los estambres, que son los que tienen el polen. Entonces, cuando eso está al revés, ya por el poco que se mueva la flor, por el viento, el polen cae por gravedad hacia el pistilo y hay ya fecundación. En este caso necesitamos de los insectos, y no todos los insectos, a ser posible los insectos que tienen el pico largo son los que entran ahí en la flor, los que llegan a los estambres y los que hacen la polinización, ¿no? No es que tenga problemas de polinización el arándano, pero que sí es muy importante. Luego veremos de que haya insectos abundantes. Si no los hay, los debemos de llevar a la finca. Y en cuanto al fruto, pues bueno, yo creo que ya todo el mundo los frutos de los arándanos, aunque no los haya probado, los conocen, que no sean más que de verlos por ahí en alguna foto. Cada vez son más frecuentes, ¿no? Son bayas que en función de las variedades pueden ir de 1 a 4 o 5 gramos de peso. Hoy día hay alguna variedad que pasa igual de eso, incluso. Tienen un sabor, todos ellos, hombre, son distintos evidentemente, pero se parecen bastantes. Tienen un sabor más o menos acidulado, unas variedades con un punto más de acidez, otras menos, pero sí similares, y tienen la característica que los diferencia con sus parientes, el Myrtillus que tenemos nosotros, el silvestre, es que estas variedades cultivadas, la pulpa es blanca. O sea, abrimos el arándano y es totalmente blanco por dentro. El color ese que tiene tan intenso lo tiene en la piel. Sin embargo, el silvestre, ese color ya lo tiene en la pulpa, puesto que la pulpa también es azul oscura. Sin embargo, en este caso no hay ninguna variedad, que es una de las cosas que yo creo que no tardará mucho los genetistas que trabajan en variedades nuevas en sacar una variedad, que no será fácil, por eso no la hay todavía, en sacar una variedad con pulpa negra, puesto que es algo que también el mercado demandaría. Y tiene varias semillas, pero en el caso de esta especie puede tener 20 hasta 70 semillas, lo normal es que tenga unas 25 o 30 semillas. Son imperceptibles a la hora de consumirlo, o sea, metes un arándano en boca y no sabes si tiene semillas o no las tiene. Aquí no hay que andar echando pepitas fuera ni nada por el estilo, ¿no? Y tiene también, como veis aquí en esta foto de la izquierda, pues tiene una peculiaridad, que está como cubierto de una especie de pruina, de niebla, que tiene el fruto de forma natural, que eso, en el caso de que se le quita, digamos que eso protege un poco la planta frente a enfermedades. Entonces, eso, de ahí que la recolección sea bastante delicada para fresco, puesto que si tú al recogerlo lo manoseas mucho y le quitas esa especie de pruina que lleva, el fruto se queda oscuro y ya para el mercado fresco se deprecia mucho. Entonces, la recolección es bastante delicada en este caso. Vamos, no es que sea tampoco que con tocarlo se quite, pero que no es cuestión de frotarlo, porque a lo mejor se piense que está sucio o que tiene algún tratamiento. No, nada de eso, ¿no? Como os comentaba, la polinización cruzada es cierto que mejora el tamaño del fruto, no en el arándano, en cualquier especie, pero todas estas variedades que estamos hablando pueden ir perfectamente, son autofértiles y podría cultivarse una sola variedad, ¿no? Y sí que es importante, como os decía, el que en la finca haya, si no es una zona pues que ya de forma natural haya mucho insecto, como puede ser abejorros, hay muchos por toda Asturias, habría que poner colmenas suplementarias en la época de polinización, porque eso facilita mucho la polinización, ¿no? Y mejora el cuajado del fruto. La temperatura óptima de polinización está entre 15 a 27 grados, quiere decir que por debajo se ralentiza lo que es la polinización, lo que es el crecimiento la velocidad en que va el grano de polen hasta el ovario, y si está por encima de esa temperatura también se ralentiza. Y el problema de que se ralentice ese momento de la fecundación es que baja el tamaño del fruto. Y eso se ha notado bastante, por ejemplo, en Asturias a nivel general. O sea, el año pasado, esta primavera, que todavía estamos en el 2012, esta primavera ha sido bastante fría, sobre todo en el mes de mayo, ha venido días muy fríos, con lo cual la floración se ha alargado bastante. Y se ha visto que el tamaño del fruto a nivel general ha bajado con respecto a otros años, y es que eso se nota.
Entonces, si tenemos a temperaturas media, óptima, en ese rango, y cuanto primero se realice, mejor va a ser el tamaño del fruto, ¿no? Las flores están receptivas durante 8 días, pero cuanto primero se realice la floración, cuanto menos tiempo esté abierta la flor esperando que la fecunden, mejor tamaño de fruto vamos a tener. Y los periodos de floración, pues hay una pequeña diferencia en cuanto a variedades, salvo estas de los otros grupos que comentaba que podían empezar en febrero si el invierno viene suave a florecer. Las del grupo Rabitae normalmente es muy difícil que empiecen antes de final de marzo. Hubo años atrás, hubo inviernos muy suaves, con apenas frío, que empezaba antes, pero lo normal es que empiece finales de marzo, principios de abril, y en función de las variedades, pero hay pequeña diferencia entre casi todas las variedades. Todas florecen, la mayoría en el mes de abril, algunas las más tardías pueden llegar a mitad de mayo. Pero digamos que el 80% de la floración del arándano en nuestras condiciones se realiza en el mes de abril. Ya pasando a lo que son las técnicas de plantación, preparación del suelo y demás, bueno, tampoco difiere mucho de lo que es para otra especie, ¿no? Sobre todo lo que son las preparaciones del suelo, mientas y demás. Lo del herbicida a final del verano para controlar las malas hierbas, sobre todo el año siguiente, es algo que se venía haciendo hasta hace poco, que no se usaba la técnica del mulching, o sea, del mulching sintético, de plástico, malla, cualquier material, ¿no? Entonces, cuando no se usaba, que esto es bastante reciente, lo de usar el mulching, bastante reciente, para evitar la salida de malas hierbas a la primavera siguiente, que aquí todos sabemos lo que es el problema de las malas hierbas, salen todos los sitios, incluso están encima del asfalto. Entonces lo que se hacía era, a final del verano, cuando se empezaba a preparar el suelo, se aplicaba un herbicida normalmente sistémico, que matase toda la hierba que había en ese momento, vegetación, y se trabajaba el suelo, y de esa forma la primavera siguiente pues salía mucha menor cantidad de malas hierbas, ¿no? Entonces, hoy día, la verdad es que eso ya prácticamente no tiene mucho interés, no tiene sentido tampoco hacerlo, puesto que en la línea de plantación se pone, como veis ahí, se pone ya una malla, que es donde nos molesta la hierba. En la calle las mallas se elimina fácilmente con medios mecánicos, ¿no? Y entonces el proceso sería, a final del verano, la mejor época para empezar a preparar el suelo. Al final del verano estamos hablando de final de agosto, cuando ya si el suelo estaba muy duro hay que esperar que llueva un poco, que se ponga ya en tempero para trabajarlo, y ese sería el momento de empezar a trabajarlo, final de agosto, septiembre. Trabajar el suelo, hacer un análisis de suelo, fundamental, porque ya no solo por el pH, que es lo primero que tenemos que saber. Si no tenemos un pH adecuado ya tenemos que olvidarnos del arándano, pero también por las posibles enmiendas que haya que hacer. Mejor tenemos un pH más o menos justo en el límite y hay que hacer una enmienda, bien para subirlo, bien para bajarlo, alguna corrección en el abonado de fondo que pudiera ser necesario, en fin, fundamental, un análisis de suelo. Estamos hablando ya de un proyecto que más o menos vamos a invertir algo de dinero. Cuando estamos hablando de un pequeño huerto de unas pocas plantas, pues evidentemente si sale bien sale, y si no sale, no. Casi cuesta más el análisis de suelo que los arándanos que vamos a coger en media docena de plantas, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de algo importante, el análisis de suelo es fundamental. El abonado de fondo, que también hoy día no se tiende a hacer. Se hacía cuando no había riego, el arándano hasta el otro día también se cultivaba sin riego y no se realizaba fertirrigación, entonces tenía más sentido el análisis de fondo. Había que meter pues, el fósforo y la potasa se metían de fondo y lo tenías ahí ya para los 2-3 primeros años, ¿no? Hoy día, como todo el arándano tiene riego y se hace fertirrigación, pues lo que se hace es ya, por supuesto sabemos lo que tenemos en el suelo, pero lo que se hace es a través del riego, se le mete ya lo que necesita desde el minuto 1, y no se suele hacer abonados de fondo. Y a continuación, si se hace el abonado de fondo, sería pues un pase de subsolador, que es aconsejable siempre, y más si la finca estaba de árboles, sean frutales o forestales, tipo que sea. Habría que hacer un subsolado, tanto para sacar las posibles raíces que hubiesen quedado, como para facilitar el drenaje, sobre todo. En suelos que sean un poco más pesados es más importante, puesto que esto facilita la aireación del suelo, facilita el drenaje en profundidad y es fundamental el subsolado, ¿no? Y a continuación el arado normal, un arado tradicional de vertedera, puede ser también grada de discos, en fin.
Eso, el suelo se dejaría así, ya, tal cual, y cuando vamos a hacer la plantación, bueno, se pasaría a la grada, al rotovator o el lapero que sea para dejar el suelo preparado ya desmenuzado.